Capitalismo woke, la razón es nuestra fuerza. Bueno, ya sabéis, capitalismo woke le llamamos también posmocapitalismo, ¿no? A la fase del capitalismo que se inicia desde hace 30, 40 años, pero sobre todo que se despliega. El capitalismo woke sería, digamos, el ámbito sociocultural del neoliberalismo, ¿no? Que se despliega cuando termina la Guerra Fría. Que las grandes corporaciones se sienten dueñas del mundo y dicen ya podemos hacer con el mundo, con Occidente particularmente, lo que nos dé la gana, no tenemos enemigos, y en el ámbito sociocultural despliegan el posmofeminismo, el catastrofismo climático, la manipulación de minorías sexuales, las migraciones masivas, el fomento del individualismo, el cuestionamiento de las comunidades humanas, etcétera. Bien, todo eso son movimientos o corrientes absurdas y son destructivas, y para desarrollarlas, ¿qué hacen? Pues utilizar las emociones frente a la razón. Es decir, incluso esto lo argumentan filosóficamente, bueno, hemos dicho, soportándolo pues en Nietzsche o en Heidegger, sino para interpretar la realidad es más importante son las emociones que la razón, como había hecho el nazismo y el fascismo, ¿no? Por eso hablamos de que estos movimientos tienen raíces, digamos, nazis o criptonazis muy claras, ¿no? Esto ya lo comentamos en otros vídeos. Bien, pero esta es una base fundamental, para dejar el control de la realidad en manos de quienes controlan las emociones o los sentimientos, o las imágenes, es decir, los que controlan los medios de comunicación, la industria cultural y la educación, fundamentalmente. Bien, entonces, en cada una de estas corrientes tenemos una realidad objetiva que podemos analizar a través de la razón, pero que ellos distorsionan, manipulan en base a intereses corporativos y utilizando, pues eso, emociones, sentimientos, etcétera, ¿no? El proceso de emancipación de la mujer lo convierten en el posmofeminismo, problemas concretos de derechos humanos los distorsionan para aparentar que las migraciones es un tema de solidaridad cuando es un tema de explotación masiva, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pero nos dice Kurtotruba, nos dice, a ver si lo podéis ver todo. Sí. Nos dice con razón, hay gran riesgo de que la gente, rechazando estas ideas manipuladas, vaya a rechazar valores nobles e importantes. Por ejemplo, rechazando el feminismo falso, los hombres se vuelvan misóginos. Esto ya lo hemos comentado en otro vídeo, ¿no? Oponiéndose a la inmigración exagerada e insana, se conviertan en racistas, burlándose del alarmismo climático, ¿no? Se van a comportar de manera destructiva para el medio ambiental, etcétera. Y ojo, a las élites esta rebeldía no les perjudica de ninguna manera, hasta diría que es parte de su plan. Puede serlo perfectamente, porque claro, el controlar la opinión pública es siempre un objetivo de los que mandan, de las corporaciones en este caso, ¿no? De los grandes inversores, ¿no? Y entonces ese control lo están ejerciendo desde los años 90 a través del partido único en el caso de Europa, el partido único europeo, en el que están todos estos que dicen que son de izquierdas, de derechas o de centro, pero es mentira, porque en todo lo importante están sometidos a los intereses corporativos, ¿no? Y bueno, igual que controlan el discurso oficial políticamente correcto, que nos empapa de doctrinas y corrientes absurdas como estas, pues saben que esto antes o después va a generar un rechazo, y entonces les interesa controlar el rechazo. Pero claro, controlar el rechazo pueden hacerlo también gestionando el rechazo en base a emociones. Por ejemplo, pues en el caso del posmofeminismo, pues ridiculizando el exceso de emotividad del posmofeminismo, pues con emociones en contra, ¿no? Ridiculizando al feminismo, a las feministas y tal, que es algo muy fácil,
pero sin analizar y quizás pues destruyendo las bases racionales que estaban en el fondo de estos movimientos, ¿no? En concreto el proceso de emancipación de la mujer, ¿no? Pero claro, esto es muy interesante para los intereses corporativos. En el caso del proceso de emancipación de la mujer ya lo hemos comentado. El posmofeminismo es un instrumento corporativo para que las mujeres se olviden de lo importante. Pero la reacción emotiva manipulada corporativamente tampoco va a entrar en lo importante y va a decir, bueno, señores, aquí hay un problema de fondo, por ejemplo, en el tema de la sobreexplotación laboral de las mujeres, y hay que hacer algo, pues reduciendo las jornadas, compensando y retribuyendo adecuadamente el trabajo doméstico para que la situación se gestione de forma racional y adecuada para mujeres y para hombres, para la sociedad en general, ¿no? Eso no lo van a hacer los intereses corporativos. Entonces, ¿qué hacen? Pues apoyar reacciones emotivas contra el posmofeminismo, ¿no? En el tema de los migrantes, pues también. No reconocen que todos los que reaccionan, muchos de los que reaccionan contra la inmigración, reaccionan de forma emotiva, agresiva. ¿Contra quién? Contra los inmigrantes, que son los que no tienen responsabilidad de nada. Los que tienen responsabilidad son los empresarios que los contratan y los políticos que no regulan lo que deberían regular porque están al servicio de los grandes empresarios, claro. Pero claro, en todos estos temas, para canalizarlos correctamente, hay que analizarlos como son. Y por eso que hay que controlar esas manipulaciones emotivas. Y por eso decíamos ahí que a la hora de gestionar, de hacer frente al capitalismo woke, la razón es nuestra fuerza, ¿no? La razón. Y ya esto siempre lo matizamos diciendo que sí, a la hora de enfrentarnos a la realidad somos una mezcla de razón y de emoción siempre, ¿no? Entonces la razón nos lleva hasta un determinado punto, pero a partir de ahí no hay más remedio que utilizar emociones, sentimientos, etcétera, ¿no? Pero cuando se manipulan las emociones se hace para tapar la realidad, ¿no? No para ir más allá, sino para taparla, para esconderla, ocultarla o deformarla. Y eso es lo que hay que combatir en cada uno de estos retos, ¿no? Siempre hay una realidad de fondo, una cuestión de fondo, o de derechos humanos, o de derechos de colectivos concretos, o de respeto a las personas, o de explotación laboral masiva de las mujeres, o de explotación laboral masiva en el caso de los corrientes migratorias. Pero claro, para solucionar los problemas y gestionarlos correctamente, pues hay que analizarlos como son y utilizar la razón hasta donde la razón nos puede llevar. La razón, por eso, es nuestra fuerza. Ellos van a intentar siempre evitar, porque las soluciones razonables van en contra de sus intereses. Por eso no las han buscado y las han deformado. Entonces van a intentar, frente a corrientes manipuladoras en base a emociones, gestionar otras corrientes también basadas en emociones, también manipuladas. Bien, dejarnos preguntas o comentarios y no os olvidéis de darle a la tecla de suscribirse si no estáis suscritos. Un saludo.